Bueno, y continuamos en este especial de la entrevista de las ideas. Hoy un programa de opinión nos ha cedido el espacio para que podamos tener esta entrevista tan especial, tan esperada por nosotros aquí en Telemedellín, en NTM, Noticias Telemedellín, porque hacemos esta alianza informativa con Minuto 30, con Emporia Comunicaciones, para que ustedes, las personas de Medellín, del Valle de Aburrá, de Antioquia y de todo Colombia, nos sigan sintonizando y nos sigan haciendo el tercer canal público más visto de Colombia, el segundo con más seguidores y suscriptores en plataformas digitales. En esta entrevista de las ideas, hoy, esta noche tan especial, en Telemedellín, nos acompaña la doctora Ingrid Betancourt, es politóloga, especialista en comercio exterior y relaciones internacionales, doctora en teología. Como todos lo saben, en el año 2002 fue cuando era candidata presidencial, fue secuestrada en su camino al Caguán. Los que tenemos un poquito más de 40 años recordamos mucho esto, con mucho dolor vivimos acompañando esta situación, muy pendientes de lo que pasó durante 6 años de cautiverio, hasta que en la operación Jaque en el 2008 fue rescatada. La doctora Ingrid fue senadora de la República, candidata presidencial, líder política de nuestro país, además es reconocida internacionalmente como una gestora de paz por diferentes países, ha rodado por todo el mundo contando su historia, contando la historia de cambio en la que estamos viviendo hoy en Colombia. En el 2018 vino al país, regresó a hacer política, regresó a acompañar la candidatura de la Colombia Humana de Gustavo Petro, pero ahora en el 2022 regresó a Colombia a ser candidata presidencial por su partido, el Partido Oxígeno Verde, el Partido Verde Oxígeno, que tenía una popularidad muy grande en la época en la que fue secuestrada y que han hecho un trabajo para poder seguir en esta contienda electoral. Doctora Ingrid, bienvenida a esta entrevista de las ideas. Pues muy feliz de estar acá con semejante introducción, ya queda poco por decir. Bueno, no, es que nos encanta contextualizar, además porque en este programa, doctora Ingrid, queremos que los televidentes se sigan construyendo información con veracidad a través de estos espacios para que todos los candidatos puedan opinar, puedan contar sus ideas y que más que debates de ideologías políticas podamos contarle a los televidentes qué queremos hacer con nuestro país, a dónde lo queremos llevar. Doctora Ingrid, Colombia es un país de víctimas. Tenemos en este momento dos figuras muy visibles, usted como candidata presidencial y también la candidata vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, Francia Márquez, una persona, ustedes simbolizan mucho de eso que hemos vivido desde diferentes espectros, espacios de la sociedad, pero además de eso, muchas víctimas se ven reflejadas en ustedes. Usted como candidata presidencial, ¿qué haría a diferencia de lo que ha hecho el gobierno del presidente Duque referente a los acuerdos de paz que se firmaron en el gobierno pasado? ¿Y qué papel jugarían las víctimas? Bueno, en realidad cuando se habló del proceso de paz, se dijo y se le vendió al país que el proceso iba a tener como su centro la preocupación por las víctimas. Y esto es algo que no hemos visto, quedó sobre el papel pero no en la realidad. Lo primero que yo haría sería obviamente implementar y acelerar todas las propuestas, los programas, todo lo que se pactó a través del acuerdo de paz, sobre todo porque, bueno, ahí tenemos todo un plan de gobierno. Ya de hecho, ahí podríamos solucionar gran parte de los problemas que hay en Colombia, pero para las víctimas necesitamos, obviamente, justicia. Usted sabe que, por ejemplo, la JEP tiene un tiempo limitado y muchos procesos están lentos en sacar las sentencias, en poderle cumplir a las víctimas con las condenas en procesos muy, muy graves, como el del secuestro, el 001, pero otros, el 003, en relación con los falsos positivos, etc. Lo siguiente, la etapa siguiente, y es algo sobre lo cual no hay claridad, es la reparación económica para las víctimas. En Colombia es como si fuera un tema tabú. Y la verdad es que hay personas que fueron víctimas tanto de las FARC como de la guerra en general, que lo perdieron todo, que perdieron su casa, que perdieron no solamente sus seres queridos, sino la posibilidad de salir adelante, la educación para sus hijos, un trabajo. Esto se tiene que tasar y tiene que haber una fuente para reparar a las víctimas. Nosotros hemos propuesto que todos los recursos que se le incauten al narcotráfico y a todas las actividades delictivas en Colombia vayan a un fondo que sirva para que jueces de la nación puedan de alguna manera
interpretar cuál es el daño que se le hizo a cada una de estas víctimas en el tiempo, en lo que perdieron, obviamente el horror. Para unos fue un secuestro largo, pero para otros fue peor, fue simplemente no volver nunca a saber dónde están sus seres queridos, ni siquiera poderlos enterrar. Y eso tiene que conllevar una sanción, una reparación económica, y creo que esto es muy necesario para una sociedad que no ha entendido a las víctimas. La gente no se da cuenta de lo que es ser una víctima en Colombia. Yo creo que de todas maneras todos estamos traumatizados por la violencia, todos somos de alguna manera víctimas de este conflicto, pero las verdaderas víctimas siempre son señaladas, estigmatizadas, revictimizadas, y una manera de volver a poner en el centro el dolor de las víctimas y crear empatía es poderles cumplir con el daño que sufrieron. Usted hace poco en un debate dijo: el problema de la tierra es el problema de la guerra. ¿Cómo garantizar el esquema de protección que usted propone para la titulación y entrega de tierras a campesinos desplazados, que precisamente habla de eso, de no revictimizar a las personas que han tenido este problema, este flagelo? Bueno, en Colombia los datos que tenemos son tan espeluznantes. Somos el país donde hay menos titulación de tierra en el mundo, no en la región, en el mundo. Eso quiere decir que nuestros campesinos están por fuera de toda posibilidad de adelantar una actividad económica, porque si no hay titulación no hay crédito, si no hay crédito no hay recursos, si no hay recursos no hay posibilidad, por ejemplo, de tener una actividad mecanizada, no hay posibilidad de entrar en un sistema de acopio para vender los productos, etcétera. Tenemos un problema muy serio. La seguridad de nuestros campesinos, hay 5 millones de víctimas que están esperando titulación, y se dice que nos vamos a demorar a este ritmo muy lento 60 años, es decir, que gente de mi edad nunca va a tener la posibilidad de volver a sus tierras. Tenemos que acelerar el proceso, tenemos que crear un trípode entre el pie de fuerza, la fuerza pública, la inteligencia, ya sea militar, de los organismos que están por parte del Estado haciendo presencia, pero también inteligencia ciudadana de la población que los dé dateando, de manera que podamos prevenir los hechos y las amenazas contra estas personas, y también la justicia, porque llegan siempre tarde. Si no tenemos fiscalía ahí en la localidad donde están sucediendo los hechos, pues vemos que tampoco hay justicia. Tenemos que armar ese trípode y tenemos que llegar con toda la fuerza del Estado. Si no tenemos presencia del Estado en lo básico, que es la educación, la salud, si no tenemos vías, si no tenemos interconectividad, que se la robaron en este gobierno, 70.000 millones de pesos que nos dejaron sin comunicación en los territorios más necesitados de la geografía nacional. Eso es parte de una política integral que sin ella vamos a dejar y vamos a seguir dejando abandonados a aquellas personas que en los territorios colombianos le están haciendo frente a la delincuencia. Son ellos nuestra punta de lanza, son ellos nuestra trinchera. Son ellos los que están impidiendo que los actores, tanto del narcotráfico como de las guerrillas, se empoderen del espacio nacional, y a ellos tenemos que ir a protegerlos. En este mismo sentido, hablando de paz, de acuerdos de paz, de víctimas, todavía en Colombia todos los días tenemos víctimas, tenemos una guerra con el ELN. ¿Usted, como presidenta de la República de Colombia, haría un acuerdo con el ELN, doctora Ingrid? Sí, yo sí lo haría. Obviamente con condiciones. Yo creo que todos, bueno, entre otros los mayores de 40, tenemos una memoria traumática, si se quiere, de una negociación de paz en el Caguán que sirvió para que la guerrilla se fortaleciera. Fue, como dicen popularmente, una mamadera de gallo. Sí. Y esto llevó a una guerra aún más cruenta después, donde muchos terminamos secuestrados, muchos más muertos, etc. Para el ELN, para una negociación con el ELN, pensando, y yo lo creo, que hay mucha gente dentro de los helenos que sí quieren un proceso de paz. Hay que poner una fecha límite, hay que poner un marco conceptual, hay que poner unas reglas muy claras. Creo que no podemos hacer de las negociaciones de paz una piñata donde vamos a feriar a ver quién da más. Yo creo que el marco que se concibió para el proceso de paz con las FARC es un máximo, no es algo sobre lo cual nosotros podamos ir más allá. Podemos dar garantías, mayores garantías de pronto, porque eso sí hemos fallado. El gobierno y el Estado colombiano ha fallado, por ejemplo, en la protección de los desmovilizados, ha fallado en
implementar todas las propuestas en los PEDETs, etcétera. Pero yo creo que el marco conceptual del proceso para las FARC tiene que ser el marco en el cual discutamos un acuerdo con los helenos. Usted hace poco, y lo ha hecho en varias ocasiones, le ha agradecido al presidente Uribe, que junto al expresidente Santos fueron artífices de esa operación Jaque que dio con feliz finalidad a su rescate. Viene a Medellín a reunirse un poquito con los amigos del presidente Uribe, viene a hablar con ellos, han tenido algunos gestos políticos de un lado y otro. Yo creo que nosotros tenemos que salir de esta polarización y lo digo con toda la responsabilidad de una víctima. Esta guerra en la cual nos han querido meter, donde nos tenemos que relacionar los unos y los otros a través del odio, hace que los de arriba están tranquilos y los de abajo ponen los muertos. Y cuando a uno le toca estar abajo, entonces uno entiende que esto no es un juego. Lo digo porque la supuesta conversación con el expresidente Uribe pues nunca se ha dado, algún día se dará probablemente. Yo sí quisiera tener la oportunidad de agradecerle el hecho de que hubiera tomado la decisión de adelantar esta operación Jaque, que nos liberó a mí y a otros 14 secuestrados y sobre todo nos preservó la vida. Es que esto hay que ponerlo en paralelo con lo que estaba sucediendo en el mismo momento con una persona como Piedad Córdoba, que mientras que nosotros estábamos esperando que alguien nos fuera a liberar, Piedad Córdoba estaba haciendo lo necesario para decirle a las FARC que no nos fueran a soltar, porque ella quería tener una agenda en el cual ella pudiera, al cuentagotas, sacar a los secuestrados como a ella le conviniera para poder llegar ella a la presidencia de la República. Era con un interés personal muy marcado y también interés personal del presidente en ese momento, Hugo Chávez, que ya murió. Pero esto hay que ponerlo en paralelo porque murieron secuestrados por no haber agilizado las liberaciones. Usted lo conoce más que yo, los diputados del Valle murieron meses antes de la operación Jaque. Si nosotros hubiéramos logrado esas liberaciones cuando ya estaban acordadas, porque las FARC habían aceptado comenzar a hacer liberaciones, si no se hubieran interpuesto a agentes políticos, nosotros hubiéramos podido salvar vidas. Entonces, me parece que es muy, muy importante que el país entienda que tenemos que deponer esos odios y que sí hay que hablar con las personas y hay que tener gratitud en la vida. Yo le debo al expresidente Uribe, como se lo debo al expresidente Santos, el hecho de estar viva, de estar libre, de poder haber vuelto a ser mamá, haber podido recomponer mi vida y poder estar acá para servirle a Colombia. Entonces, ya después las suspicacias de si esto es un acuerdo político o no, la gente me conoce. Es decir, yo llevo 30 años haciendo lo mismo, es decir, de frente contra la corrupción. Y a mí, sinceramente, creo que tratar de dividir a Colombia entre los de extrema izquierda y los de extrema derecha, eso es ponernos a odiarnos los unos a los otros, para que finalmente la hidra de 7 cabezas, que es la hidra de los corruptos, vuelve y se recompone, porque bajo de esas campañas, tanto la de Petro como la de Fico, ahí están todos. Ahí está Roy Barreras, está Armando Benedetti, que se han robado el presupuesto nacional 20 veces. Y del otro lado está Alex Char y está otras personas que también conocemos y que no voy a decir nada, pero que obviamente también se han robado el presupuesto nacional. Y no queremos más eso. Entonces, que no nos sigan manipulando, diciendo que nos tenemos que odiar, sino al contrario, pensemos en Colombia, ¿qué es lo que hay detrás? Detrás hay un pueblo con hambre, hay niños que están sufriendo, hay, el alimento escolar se lo están robando en todos los departamentos y nosotros pensando a ver si nos tenemos que odiar o si tenemos que tener miedo, cuando los problemas fundamentales de los colombianos están en cómo vamos a gobernar y con quién para salir de este régimen de la corrupción. Bueno, vamos a salir a un corte de comerciales, ya venimos con más preguntas en este especial de la entrevista de las ideas que nos ha cedido el programa de opinión con la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Bueno, y continuamos aquí en esta entrevista de las ideas, esta alianza informativa entre Minuto 30, Emporia Comunicaciones y Telemedellín, en el canal de la Aquí TV, es el tercer sistema de comunicación pública más visto de Colombia, el segundo con más seguidores y suscriptores en plataformas digitales de nuestro país. Gracias
por preferirnos, gracias por tenernos siempre en su pantalla y en sus dispositivos móviles. Doctora Ingrid, usted ha tenido una relación desde que llegó a Colombia como de amores, de sentimientos encontrados, de ides y venires con la coalición Centro Esperanza, con algunos de ellos, pero sé que también ha seguido en conversaciones, lo ha planteado inclusive en debates. ¿Usted está dispuesta a ir hasta el final de candidata presidencial el 29 de mayo o tiene abierta la posibilidad de una alianza con Sergio Fajardo o con Rodolfo Hernández? Son dos preguntas diferentes. Con los miembros de la coalición Centro Esperanza tengo una afinidad real y mucho cariño. Y de hecho nos estamos texteando muchas veces porque tuvimos un proyecto juntos que, es decir, nos ilusionó, lo consentimos. Esa coalición, cuando yo me salí, tenía un problema de fondo y era las maquinarias. Y en eso nunca voy a pactar. Las maquinarias para mí realmente es el gran problema que hay en Colombia, son las que hacen fraude en las elecciones, las que se roban el presupuesto nacional, las que hacen que este país esté disfuncionando. Por lo tanto, yo me salí. En ese momento ellos consideraron que yo no era importante y listo. Después, durante los meses de campaña que ellos tuvieron, eso fue zongole de oro ondongo. No pararon de pelearse, entre otros por los mismos motivos que yo había denunciado. Es decir, Alejandro Gaviria atacaba a Sergio, Sergio atacaba a Alejandro, Juan Manuel Galán atacaba a Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo le daba a Alejandro Gaviria, y así estuvieron los 2 meses hasta que llegaron las elecciones el día del 13 de marzo y los colombianos los castigaron por no ser coherentes en relación con las maquinarias. Hoy tenemos un espacio en el cual se nos vuelve a montar esta bipolaridad política en la cual tenemos que escoger entre el miedo y el odio. Y para mí esto es un retroceso. La democracia colombiana es una democracia que ha madurado, lo vimos en las calles, en las protestas. Los colombianos quieren participar, la juventud quiere participar y no quiere que lo estén, yo creo que la población no quiere ser manipulada emocionalmente, forzándolos a que tienen que odiar al uno o tienen que tenerle miedo al otro para tomar una decisión de voto. Pero no encuentran cómo, no encuentran, sobre todo porque los colombianos somos efectistas, nos gusta que lo que hagamos sirva para algo. Entonces dicen, bueno, yo no quiero votar por Fico, yo no quiero votar por Petro, entonces ¿por quién voto? Porque adicionalmente quiero que mi voto sirva. Lo que yo le quiero decir a los colombianos es que para que el voto sirva hay que votar. Es decir, esto no son cálculos, las encuestas no nos dicen lo que va a pasar. El propósito nuestro es darle a los colombianos una opción de tercera vía, una opción de centro, blindada contra la corrupción, blindada contra todo lo que ha sido estos politiqueros que han venido saqueando a Colombia. Y hay 3 candidatos que tenemos eso en nuestra agenda, que es Rodolfo Hernández, que en este momento es como el tercero de los candidatos en las encuestas, está Sergio Fajardo, que también tiene un fuerte discurso contra la corrupción, y estoy yo. Entonces el planteamiento obvio que me hacen en la calle, todo el mundo, es ¿por qué no se unen? Y yo estoy dispuesta a hacerlo, pero no hacerlo simplemente como un saludo a la bandera. Es decir, yo creo que tenemos una opción de darle a Colombia la posibilidad de pasar a segunda vuelta, no en un esquema de polarización, sino con una unión de centro que nos permita decir, bueno, hasta aquí llegó el sistema de los corruptos, no más. Es en ese contexto donde yo me aproximo a ambos, tanto a Rodolfo como a Sergio. Y Sergio es una persona que yo quiero mucho. Obviamente, hemos peleado, pero eso no es malo. Usted sabe que en las familias uno también puede tener sus diferencias. Así que con Sergio no, con Sergio mucho cariño, con Rodolfo también, mucho cariño, en realidad con todos, pero sí decirle a Colombia, este es el momento en que tenemos que actuar diferente. Si queremos que lo de arriba cambie, comenzamos con nuestro voto. Si vamos a seguir votando por quien nos digan, o por odio, o por miedo, o dejando que nos compren el voto, o haciéndole juego al fraude con los jurados, es decir, todo este andamiaje para robarnos el poder, pues estamos condenados a que nos vuelvan a clavar. Pero si nos ponemos las pilas y somos independientes y votamos con convicción y por protesta y decimos, esta
voto por quien yo quiera y voy a reventar el tablero, y esa es, yo creo, la manera como podemos darle a nuestra democracia un verdadero sentido. Lo interesante de esta entrevista de las ideas, que va más allá de un debate presidencial donde cada uno tiene un par de minutos para esbozar una idea como la que usted acaba de dar, es que los colombianos puedan conocer a profundidad de qué se tratan estos acuerdos como el que usted estaba proponiendo. Pero rápidamente, ¿cómo cree usted que podrían llegar a un acuerdo ustedes tres? Ellos dos vienen hablando y usted está en la conversación. ¿Cómo podrían llegar a un acuerdo? No, ni siquiera en la conversación. Yo estoy como usted, aquí en la arena esperando a ver qué van a hacer. Pero sí es un llamado, y es un llamado sentido a la responsabilidad. Si ellos dos se ponen de acuerdo y el mecanismo puede ser el que ellos quieran, puede ser por encuesta, pueden echarlo a la suerte tirando una moneda al aire, no sé. El caso es que si ellos logran ponerse de acuerdo, le damos una esperanza a Colombia. En materia fiscal usted propone un Estado más eficiente en la ejecución del gasto público, pero manteniendo a la par subsidios directos a las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad. ¿Cómo pretende que esto sea sostenible? Bueno, es sostenible. Colombia es un país rico, nosotros tenemos recursos, lo que pasa es que se nos los roban. La Contraloría dice que 50 billones de pesos se van anualmente en corrupción. Y los subsidios de hoy nos cuestan 23 billones, es decir, que tendríamos el doble para gastarnos si no se nos robaran la plata que se nos roban. La coyuntura en este momento es favorable, obviamente tenemos que volver a adecuar el sistema de subsidios, estamos disparando en regadera, muchas veces los subsidios no llegan a quienes tienen que llegar, está el peaje de los alcaldes, de los gobernadores, de los políticos en el Congreso, que hacen que muchas veces los más necesitados no obtienen esos subsidios porque van al amigo del fulano, del sutano. Entonces, primero, obviamente, limpiar el sistema, pero adicionalmente, tener claridad sobre cuáles son las prioridades. Yo creo que eso también es una visión de mujer. Es decir, poner la casa en orden, decirle a los colombianos, tenemos los recursos y los vamos a aplicar donde es necesario. Se habla de que tenemos un déficit fiscal importante y eso es verdad. Y ese déficit lo tenemos que ir disminuyendo y para eso hay que aplicar la regla fiscal, que es una manera muy técnica, que saben los tecnócratas del Ministerio de Hacienda cómo funciona, pero básicamente simplemente que vayamos endeudándonos cada año menos. Colombia tiene una economía sana y nosotros podemos pagar nuestras deudas. Tenemos que hacer unas reformas, pero tenemos hoy en día algo que nos va a ayudar muchísimo y es el aumento del precio del petróleo. Ese aumento significa para el presupuesto nacional que le van a llegar más de 7 billones de pesos, es decir, prácticamente media reforma tributaria en el próximo año. Y si a eso le unimos los recursos del sistema general de regalías que están estancados porque no logran ejecutarse, ahí tenemos lo necesario para cumplir con estos subsidios, pero adicionalmente no necesitar una reforma tributaria con la cual estoy en contra porque me da mucha rabia que nos quieran volver a meter la mano al bolsillo cuando esa plata es para tapar los huecos de los que se lo roban, cuando adicionalmente tenemos una crisis social donde la gente ya no aguanta más impuestos y donde, para terminar, es decir, el contexto, no tenemos inversión extranjera porque cada 2 años estamos cambiando las reglas de juego. Tenemos que subsanar el sistema y ahí sí, después, más adelante, cuando ya hayamos terminado con la corrupción en Colombia, que es la fuente más grande de hueco fiscal, ahí sí podemos reestructurar el tema fiscal. Pero por ahora decirle a los colombianos, hay recursos para darles a ustedes, para responderles, sobre todo a los colombianos que están en situaciones de mayor pobreza, a las mamás cabeza de familia, a los adultos mayores para que tengan una cobertura total en pensiones. Necesitamos las pensiones de nuestros abuelos. Tenemos que también tener recursos para darle educación a nuestros niños de 0 a 5 años. Si nosotros queremos que el mundo esté así como estás tú, necesitamos que nuestros niños chiquitos en todo el territorio nacional tengan eso, la posibilidad de estar interconectados, de tener la posibilidad de aprender la digitalización y bilingüismo. Necesitamos hablar otros idiomas. Todo eso es posible, tenemos la plata. Lo que necesitamos es que los que lleguen al poder no se la roben. Y en materia de exenciones fiscales, ¿qué opina usted? ¿Tenemos que avanzar en que sigan teniendo más los que están invirtiendo más en creación de empresa o también hay que mermarle un poco a
a esas exenciones que tienen los poderosos hoy en Colombia? Hay un estudio que muestra que las exenciones fiscales en Colombia, muy pocas son efectivas, es decir, muy pocas inciden sobre la productividad de la empresa, pero nos cuestan 92 billones anuales que se van, simplemente las perdemos. Mira, el tema de las exenciones hay que mirarlo de dos maneras. Hay exenciones que son válidas, que tenemos que mantener, eso hay que mirarlo a la lupa, mirar qué exención es válida en función de lo que incide en la productividad, competitividad de ese sector, pero hay otras que en realidad son favores políticos. Es decir, el IVA está perforado, se llama la perforación de la base tributaria, es decir, huecos por todos lados con esas exenciones que en realidad son favores de político a empresario. Tú me financias mi campaña, yo te doy una exención de IVA. Eso hay que acabarlo. Muy bien, muy bien. Creo que todos esos planteamientos desde la economía permiten ver esa visión de país de la candidata Ingrid Betancourt, que además es la única candidata mujer. Así es. Que además candidata presidencial. ¿Qué hace su candidatura diferente a la de todos los otros candidatos? Además de ser mujer, de una mujer que además ha vivido, ha sufrido este país, también se lo ha gozado porque viene usted a nuestro país pudiendo estar donde usted también ha tomado decisión de vivir en algunas ocasiones, pero vuelve a trabajar y a luchar por su país. ¿Qué hace diferente su campaña, Ingrid, o su eventual presidencia? Bueno, las mujeres no nos acomodamos. A nosotros nos ponen los cuernos y no nos gusta. Entonces, así es como somos. Es decir, las cosas claras, de frente, trabajando por la gente. Nos gusta que la plata que entra nos la gastemos bien. No nos gusta que se la tomen en cerveza. Entonces, tampoco podemos dejar que la plata de todos los colombianos vaya a terminar en cuentas privadas de políticos corruptos. ¿Cómo hacemos la política diferente? La hacemos primero de cara al país. El programa mío de gobierno lo discutí obviamente con especialistas, pero sobre todo lo medí en la calle, con la gente. Mis prioridades son las prioridades de la gente. Yo trabajo para los colombianos, yo no trabajo para los de arriba, yo trabajo para la gente que necesita que haya un Estado eficiente, llevándole los recursos que ellos necesitan. Todos estamos haciendo un esfuerzo, todos ponemos nuestro peso cuando estamos comprando alguna cosa o cuando estamos pagando nuestros impuestos. Ese esfuerzo tributario, que es el esfuerzo de nuestro trabajo, lo tenemos que ver en plata contante y sonante, en vías, en salud, en educación para nuestros hijos. Se nos tiene que devolver en cosas que nosotros sintamos y que podamos decir, pues sí, qué bueno pagar impuestos porque fíjate que ahora tengo educación gratuita de 0 hasta la universidad. Es decir, esas son las cosas que cambian la vida. Y por eso, visión de mujer quiere decir apostarle a las cosas prioritarias. Pues la verdad, muy agradecidos de tenerla. Vamos a ir a un corte comerciales final aquí en esta entrevista de las ideas. Continuaremos en contados minutos con esta entrevista con la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Continuamos en esta entrevista de las ideas hoy con la única mujer candidata presidencial que está haciendo este gran ejercicio de comunicar sus ideas a los colombianos, que pretende llegar a la presidencia de la República el próximo 29 de mayo por su partido, el Partido Verde Oxígeno, un partido que el Consejo de Estado le devolvió a dar su vía libre jurídica para que pudiera volver a aspirar desde él, una persona que internacionalmente es reconocida como una víctima del conflicto, como una mujer que ha luchado por este país, que además lo ha vivido, que es emblema de resiliencia y lucha permanentemente por la reparación y la no repetición de todo lo que está pasando. Pero también a veces nuestro país es un poco ingrato, nuestros ciudadanos, y a veces se percibe algo diferente de usted. Hoy le digo personalmente, me ha encantado hoy conocerla y tener este espacio para que los colombianos, los medellinenses, los antioqueños puedan conocerla, porque se le percibe en algunos espacios como una persona cercana a la política tradicional cuando usted todo el tiempo está hablando de lo contrario. Usted todo el tiempo está proponiendo independencia, está proponiendo estar alejada de los partidos y un acuerdo desde el centro, alejada de estas propuestas de izquierda a derecha que hoy tenemos en Colombia. No creo que eso sea así. No sé dónde sacas esa información. No, la verdad yo creo que la gente sí me ve a mí como
como una persona fuera del sistema. Ese es, yo creo, el gran problema. Razón por la cual, por ejemplo, no nos dan anticipos a nosotros o nos tienen castigados o no nos dan... Es decir, la verdad es que estar en contra de la corrupción es estar en contra del sistema, pero también es estar en contra de la violencia. Y yo creo que la guerra es un buen negocio para muchos. Y uno, cuando enfrenta la guerra, cuando está nadando contra la corriente, pues es sujeto a noticias falsas, comentarios desagradables, pero eso es en un mundo muy pequeñito, que es el mundo de una cierta élite política y de los tweets y de toda esta cosa. En la calle, solo amor. Es decir, la verdad, si hay una razón real por la cual yo estoy haciendo lo que hago, y además que me encanta y que he estado súper feliz de estar haciendo lo que hago, es porque poder hablar con la gente, sentir ese amor, ese cariño, y por todos lados donde voy, es verdad que la gente se acuerda de la historia, es muy emotivo, bueno, yo lloro, ¿no? Sí. Lloro por todo. Entonces, sí, hay momentos en que yo siento esa gran emoción y lloramos, y esa alegría, ese amor que es contagioso. Esa es la verdadera Colombia por la cual yo estoy luchando. Son personas que de pronto no tienen un micrófono o no salen en las noticias, pero son las personas que están construyendo este país. Es decir, y en particular muchas mujeres solas, que han dado esta batalla y son las que han empujado a Colombia, porque mientras que los hombres estaban matando, las mujeres estábamos dando vida, estábamos cuidando la casa. Y eso es también lo que hay detrás de esto, es mucho amor por la gente, por Colombia. Colombia es la gente. Doctora Ingrid, la verdad que muy agradecido con este espacio que nos ha regalado a Telemedellín, a Minuto 30 y a Emporia Comunicaciones en esta entrevista de las ideas. En lo personal, Denilson Mendoza le quiere pedir un favor: no deje de luchar por Colombia, no deje de pelear y de soñar por este país hermoso que nos merecemos todos. Yo soy una pelietas. No, pero hay que hacerlo. Seguir peleando. Hay que seguirlo haciendo desde el amor, como lo hace usted. Desde el amor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a ustedes, los televidentes de Telemedellín, todas las personas nuestra audiencia que nos ve a través de las plataformas digitales, muchas gracias por seguirnos. Una buena noche y continúen con toda la programación de Telemedellín.